¿cómo están? Buenas noches. Qué bendición poder encontrarnos en este día, un día muy especial para los que vivimos en este país. Saludo a María Castañeda, la güera, qué bueno que estés con nosotros. Cariños a Gustavo, a toda la familia. Gracias, hermana Roselena Mayandía también, que está conectada. Aquí estamos. Este miércoles, enero 20, les recibimos desde casita. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de estudio bíblico. Un tiempo que suelo llamar de acompañamiento, de caminar juntos, de reflexionar juntos, porque creo que de eso se trata la vida, de ser compañeros en este camino que nos ha tocado por este tiempo, recorrerlo juntos. Ahí está el desafío, hermoso desafío, y por supuesto que somos capaces de concretarlo, de conquistarlo. Este es el tiempo que solemos tener en nuestra casita de Open Arms, pero que por ahora estamos desde aquí transmitiéndolo. Así que qué hermoso, gracias a Facebook Live, por este tiempo de encuentro que nos permite tener hoy. Buenas noches, estamos en este día en que en este país han pasado varias cosas. Lo primero es el cambio de administración y luego también la posibilidad de una reforma migratoria, el beneficio también migratorio de alguna manera para venezolanos que vinieron a este país, que están en este país por un permiso de trabajo, 18 meses, algo así como un TPS o estatus de protección temporal. Parecido, tiene otro nombre, pero es un beneficio, es algo que beneficia a nuestra comunidad latina, así que es un proceso que comienza. En el caso de la reforma migratoria puede llevar un tiempo más largo. Implementarla, ¿no? Porque ha sido llevado, ya enviada este programa, esta reforma, este proyecto ha sido ya enviado a la Casa de Representantes. Tenemos un nuevo presidente en esta nación, el señor Joe Biden, y también tenemos por primera vez en la historia de los Estados Unidos como vicepresidenta una mujer, hija de inmigrantes, una mujer negra de ascendencia india. Así que me siento feliz por esta conquista, ¿verdad? Así que como mujer, como inmigrante que soy en este país, y creo que todos los inmigrantes, y pensando en nuestros hijos e hijas, saber que quizás algunos de ellos un día también ocupen esa posición o quizás algo más alto en este país o en cualquier otro país del mundo. Así que celebro lo que hoy está ocurriendo en este país. Por supuesto, muchos desafíos, por supuesto no va a ser fácil, por supuesto es un proceso, pero la invitación hoy a caminar juntos, a vivir en paz. Y algo que me llamó mucho la atención, poder usar el poder de la palabra en acción para seguir caminando juntos y poder avanzar, que al final lo que queremos, y también la posibilidad de que haya un programa que apresure este sistema de vacunación que nos proteja de este virus que todavía está afectando a miles y millones de personas en el mundo entero. También nos dolemos mucho porque la vida es así, es intensa, celebramos y también nos dolemos. Más de 400,000 muertos en este país solamente a causa del COVID-19. Nos dolemos con esas familias porque perdieron a un padre, a una madre, un abuelo, un hijo, una hija, un amigo muy querido. Hace un momento recibí la noticia de que un compañero, amigo de estudios en el seminario
pasó a la presencia del Señor. Es el hermano de mi amigo, porque es toda una familia que está padeciendo. Así que oramos por la familia Pariasca en Perú y por otras familias de nuestra iglesia, familiares que están sufriendo esta situación, y oramos y nos dolemos y estamos tratando de ver cómo les podemos acompañar. Así que Dios tenga misericordia. Hoy retomamos el tema de los profetas menores. Fueron 12 profetas menores. Hemos abarcado Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Hoy nos toca Sofonías. Nombres hebreos que tienen un significado cada uno de ellos, y lo hemos visto de una manera panorámica, cada uno en cada noche. A veces nos ha tocado 2 profetas, pero seguimos avanzando en este estudio de la profecía o los profetas menores, su vida y su mensaje. Así es. Y la importancia que tienen para nuestro mundo hoy, porque es un mensaje pertinente que no ha pasado de moda todavía. Así es, ¿no? Entonces los desafíos son para los cristianos y cristianas de este momento, de la historia. Por más que fueron vidas y obras vividas hace tantísimos años atrás. Pero vamos a cantar. Y como la semana pasada que encontramos una canción con las letras del mensaje del profeta Habacuc, hoy también encontramos en Sofonías 3:17 un mensaje, una canción aprendida hace muchos años, pero que resalta el mensaje. Los profetas daban un mensaje llamando al arrepentimiento, llamando al cambio de vida, a la búsqueda de Dios, a tener una relación personal con Dios vital e importante, poner a Dios en primer lugar, pero no todo era, había también siempre una parte que era el mensaje de esperanza que daba. Y esta parte también, esta canción, el capítulo 3, verso 17, es un mensaje de esperanza. El Señor está en medio de ti, poderoso. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. El Señor está en medio de ti, poderoso, poderosísimo Señor, poderosísimo Señor, poderosísimo. Y es que el Señor está en medio de ti, hermana, que estás ahí conectada, hermano. Tú que estás quizás pasando por un momento difícil, como está en medio de nosotros, sosteniéndonos, dándonos de su paz, cuidándonos. Así que confiadas en esa presencia, en ese amor, vamos a orar. Dios, en esta noche, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Sí. Gracias por caminar con nosotros durante estos tiempos, Señor. Tiempos intensos, difíciles, llenos de desafíos, Dios. También, Señor, dolidos por la pérdida de alguna persona que amamos. Esa pérdida de su presencia física a causa de esta pandemia, Señor. Pedimos por esas familias y también por aquellos que están, Señor, en este momento enfrentando una situación difícil o porque tienen algún familiar, Dios,
en este momento afectados con este virus. Oro por la familia Márquez en México, por la familia Pariasca en Perú, por las familias alrededor del mundo, por las familias, Dios, en este momento, por nuestra hermana María Vera, por personas, Dios, que están necesitadas de tu misericordia y de nuestro amor y de nuestra compañía. Fortalece, Señor, nuestras vidas y sus vidas, y confiados en el poder de Jesucristo, oramos. Guía este momento también de conversación, de reflexión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El profeta Sofonías es conocido también como, o llamado, el profeta negro. Así como hemos mencionado que otros profetas han recibido otros nombres, como el profeta de la justicia social, etc. Sofonías es llamado, conocido como el profeta negro. ¿Por qué el profeta negro? Hay varias teorías, ninguna de ellas totalmente establecida en cuanto a su origen, porque su origen es ambiguo. Entonces se dice, es el profeta noveno del libro de los profetas menores, ¿verdad? Que son 12, así que pero se da a conocer en los primeros versículos incluso hasta su cuarta generación, la cuarta generación, cosa que no se sabe de otros profetas, pero el hecho de ser llamado profeta negro, una de las teorías es que puede ser que era el apodo de su padre, el negro, que se desprende de lo que dice el primer versículo, ¿verdad? Usando la palabra Cusi, y entonces Sofonías, hijo de Cusi. Esta palabra Cusi puede ser que se le adjudicaba, que significa etíope o negro, puede que se le adjudicaba al padre de Sofonías por ser una persona de piel oscura o más oscura, y entonces se le apodaba el negro. Y cuando se habla de Sofonías y se presenta Sofonías en el primer versículo del libro, se le dice el hijo de Cusi, como decir el hijo del negro o el hijo del etíope. Pero también hay otra teoría. Se dice que puede ser que Sofonías era descendiente de un esclavo traído de la diáspora en los tiempos de Salomón, cuando fueron llevados todos al exilio babilónico. Entonces fueron traídos esclavos de África. Etiopía pertenece al África, y entonces fueron traídos a Jerusalén. Entonces, cuando fueron traídos estos esclavos africanos, ahí vino la familia de Sofonías, y entonces Sofonías nace allí en Jerusalén, y puede que a eso también se le atribuya el hecho del profeta negro, porque su familia era africana, todos de Etiopía, es verdad, y entonces se le adjudica ese nombre. También puede ser, otra teoría que encontré aquí, es que estos descendientes de esclavos que fueron llevados del exilio, cuando estuvieron en el exilio de Babilonia, fueron traídos, ¿verdad?, a Jerusalén, y entonces ocurre esta mezcla, y entonces Sofonías nace como parte de estos ascendientes que fueron traídos, que emigraron de Etiopía a Jerusalén. Entonces no está establecido, pero hay eso, que puede ser un apodo del padre, que pudo ser hijo de esclavos traídos de Etiopía, que pueden ser personas que vinieron de la diáspora, judío, pero que vinieron de la diáspora, es decir, que salieron por causa del exilio y regresaron, ¿verdad? Pero lo cierto es que a mucha gente le llama la atención que Sofonías fuera conocido como profeta negro, porque a veces creemos que todos los personajes de la Biblia eran blancos, e incluso se hacen pinturas acerca de eso. Es increíble cómo esta predominancia, esta importancia del color de la piel prima tanto que todavía muchos cristianos creemos, por ejemplo, que ser blanco es mejor que ser negro o gente de color, como se les llama aquí en los Estados Unidos. Y llama la atención, pero alguien dijo, y leyendo esto encontré, de que mucha gente incluso piensa que Adán fue blanco
y el escritor que hace un comentario acerca de la creación de Adán dice, si fue hecho de barro, del barro de esa parte del mundo, les aseguro que no fue blanco, que fue muy oscurito el color de Adán. Pero lo cierto es que el origen racial del profeta es ambiguo, pero es interesante que al presentarlo como hijo de Cusi nos lleve a estas diferentes interpretaciones que tienen que ver con el color de la piel y de la raza, ¿verdad?, del profeta. Nos hace darnos cuenta que el asunto de inmigración, que es un tema muy crucial en Estados Unidos, no es algo nuevo, ¿no? El mundo ha sido un constante movimiento migratorio. Hemos migrado de un lado para otro. Existen teorías del hombre americano, que originalmente vino de Asia. Aunque hay obviamente estudios científicos del origen de los idiomas, por ejemplo, todos tienen una misma raíz, ¿no? Y de las razas también. Y de las razas también, todos provenimos de una misma raza. Entonces, el asunto de inmigración, como siempre decimos, es un derecho humano. Toda persona, ¿no?, en algún momento de la historia, somos parte de una inmigración. Incluso hoy en día hay personas o organizaciones que pueden determinar en un estudio científico con cuál es el componente étnico que tiene una persona. Y entonces existe eso de los ancestros de una persona, y determinan un porcentaje de tal parte del mundo, un porcentaje de tal parte, un porcentaje de tal parte, y se da, ¿no? Tuve la oportunidad de ver un documental de un artista, René, el famoso, él hace un recuento de sus genes y de sus ancestros, y él va a visitar a cada una de las lugares donde un porcentaje de sus orígenes fueron o salieron. Entonces, el asunto de inmigración, el asunto de los colores, de las razas, siempre va a ser un asunto que nos lleva a pensar y a actuar y a vivir de alguna manera. Pero el profeta, sea el color que sea, tiene que haber sido un profeta que llamaba la atención, en medio de las calles de Jerusalén, predicando partes, el mensaje de Dios, llamando al arrepentimiento, llamando al cambio de vida. Ahora, Sofonías juega un papel fundamental en la historia de Israel. Cuando sube al trono Josías, es un gran reformador, el rey Josías. El país necesitaba una reforma en lo político, en lo social, en lo religioso, en lo económico. Y ese es el momento clave que Dios llama a Sofonías. Y como hemos visto en muchos profetas, cuando Dios llama, obviamente siempre hay un momento difícil, ¿no?, de responder a ese llamado, porque Sofonías había visto que muchos profetas los habían matado. Había sido un riesgo, era un riesgo ser un profeta, porque no era ser popular, no era ser querido, era tornarse una persona mal vista u odiada. Pero el significado de Sofonías es Dios me protege. Y esa era una señal para él, confiar en Dios, saber que Dios lo protegería. Así que él acepta la invitación divina. Él es el descendiente directo de un rey antepasado, Ezequías. La historia dice, Sofonías 1:1, hijo de Cushi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Sofonías 1:1. Hay una genealogía, es el profeta que tiene la genealogía más extensa de toda la Biblia, porque nos remonta hasta su tatarabuelo.
Ezequías. Así es. Y entonces, cuando se nos ha dicho hace un momento que es llamado en un momento importante de la vida del pueblo judío, bueno, porque es justamente con el rey Josías que hace una de las más grandes reformas, ¿verdad?, en el país. Bueno, Sofonías es el más grande promotor de la reforma religiosa más grande nunca antes vista en el pueblo judío. Jamás se había llevado una reforma religiosa tan grande, tan importante como fue en el tiempo de este profeta Sofonías. Entonces, cuando decimos que Sofonías cumple un rol importantísimo en la vida de la historia del pueblo de Israel, es debido a esto también, ¿no? Que lleva adelante la reforma religiosa más importante y más grande del pueblo judío. Pero también esta reforma pone la base para la unidad nacional. El pueblo estaba dividido. ¿Suena familiar? Los pueblos divididos, las personas divididas por sus creencias, sus preferencias, y entonces esta reforma, tanto llevada a cabo por el rey Josías como por el profeta Sofonías, ponen la base para la unidad nacional, llaman a la unidad del pueblo. Y no solamente eso, sino que configura toda la religión judía posterior, o sea, crea toda la base para lo que llega a ser la religión judía después, ¿no? Una religión monoteísta, una religión que es la que después nos explica y encarna Jesús cuando vino a este mundo. Y también influyó, se dice que influyó en la creación y formación de la Biblia que tenemos ahora. Entonces, de allí, imagínense que este papel tan importante, trascendental, la vida y la obra de este profeta para el pueblo judío y para nosotros incluso, cómo nos alcanza hasta Cuando ahora. hablamos de la formación de la Biblia, hay una tradición oral, pero en algún momento de la historia necesitan y se dan cuenta y dicen, vamos a escribir esta tradición. Y la vamos a plasmar, ¿no? Vamos a tenerla en físico, en concreto, en documento, para que realmente pueda ser. Eso es el Antiguo Testamento, obviamente, y algo similar sucedería con el Nuevo Testamento. Ningún otro profeta consiguió hacer todo lo que logró hacer Sofonías. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Ningún otro profeta. Y entonces, ¿qué hace Sofonías? Sofonías predica en contra de la idolatría y también en contra de la injusticia reinante en Judá. Él levanta su voz. Cuando escuchamos de que no fue fácil, porque ponía en vida su vida en riesgo, porque había visto cómo otros profetas habían muerto a causa de su llamada de atención al pueblo y de hablarles en nombre de Dios. Y hasta ahora, de alguna manera, esto continúa. Cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de respeto, de una vida digna para todos y para todas, cuando hablamos del cuidado y el respeto que merecen nuestros niños, nuestras niñas, las mujeres, los más vulnerables, cuando hablamos de estos solitarios de nuestra sociedad, muchas veces se nos juzga y se nos critica, y la verdad que hay un precio que se paga por levantar nuestra voz, pero creemos que como iglesia tenemos esa voz profética. El lunes fue el día que cada año se celebra en este país y se recuerda al doctor Martin Luther King Jr., un luchador de los derechos civiles, que justamente por levantar su voz y defender los derechos de las personas de color fue asesinado. Ahí está el riesgo, ¿no? Un profeta moderno, diríamos, fue Martin Luther King. Y lo que predicaba era la igualdad del trato, la igualdad del uso de espacios públicos, la igualdad en la educación, en la salud, la dignidad de cada ser humano. Y de eso se trata. Cuando hace un momento hablé de la raza, sabemos hoy, las razas son una realidad.
pertenecemos a diferentes razas, diferentes grupos étnicos, diferentes comunidades, pero la raza o nuestros grupos de pertenencia no nos definen ni nos hacen más o menos valiosos o mejores o seres humanos o seres humanos sin valor. Lo simple de esto es que todo ser humano es sagrado, como dice y proclama la Iglesia Metodista Unida. Todo ser humano es sagrado y todo ser humano merece respeto, merece ser tratado dignamente, porque en todos ellos, en todas, está la imagen de Dios, quizá borrosa, quizá escondida por el maltrato del pecado, pero ahí está la imagen de Dios, en la cual todo ser humano ha sido. Y ese concepto que uno tenga de la humanidad marca nuestra práctica, nuestro actuar en la vida, ¿no? Claro, si yo creo que el ser humano es un ser vil, inservible por el color de su piel, yo voy a actuar coherentemente con eso y obviamente voy a ser un déspota, una persona racista. Pero si creo que todo ser humano, como nosotros los metodistas creemos, todo ser humano es sagrado, entonces voy a partir con mi actuar de una manera diferente. Voy a ser sabio, inteligente, prudente, respetuoso, y ahí está la clave entonces de nuestro actuar, ¿no? El concepto que tengamos de una persona, de un ser humano. Eso define nuestra vida, nuestra práctica, nuestra conducta, ¿no? Entonces algo que también resalta el profeta es justamente eso, la coherencia entre lo que decimos y lo que actuamos, ¿no? Lo que anunciamos con nuestra boca y lo que proclamamos con nuestra vida. Tiene que haber coherencia en nuestro predicar el Evangelio de un Dios que ama a todo ser humano, y nuestra práctica que demanda de nosotros ese amor llevado a acciones y poder trabajar, ¿verdad?, por el bienestar común, que es en lo que estamos. Y saben los que están conectados en este momento, que son miembros de nuestras iglesias, saben cuán involucrados estamos en el trabajo con nuestras autoridades y con las escuelas y con todas las organizaciones posibles aquí en nuestro condado y en todo el estado de Carolina del Norte, buscando siempre mejorar la calidad de vida de todos los residentes de este hermoso estado. Y ahora estamos para hacer incluso un trabajo más amplio y estamos en esa planificación. El texto de Sofonías, en general, cuando habla, por ejemplo, porque denuncia, hemos dicho, la idolatría y la injusticia, la explotación de los que tienen más y en contra de los que tienen menos, la explotación del pobre, pero también habla de que va a haber un día del juicio. Y ese día del juicio es cuando Dios se haga presente, no solamente para llamar la atención, para hacerle ver al pueblo su pecado y que asuma las consecuencias del mismo, sino también para proclamar la presencia y el amor de Dios, porque al final el amor de Dios va a triunfar y la presencia de Dios lo va a llenar todo. Pero el lenguaje de Sofonías es muy parecido al lenguaje de juicio que más adelante usa Jesús en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Sofonías 3, 1 y 2. Ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. No atiende a consejos ni acepta corrección. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. ¿No? Entonces, las palabras que más adelante usa Jesús, incluso cuando habla a la misma Jerusalén y cuando habla a los seguidores que iban a escuchar su mensaje, y a las autoridades, ¿no?, del tiempo de Jesús. Yo voy a leer otros versos también del capítulo 1. Alguien dijo que la ciencia puede haber encontrado cura para la mayoría de los males, pero no ha encontrado remedio para el peor de todos, que es la indiferencia humana. Otro activista político judío dijo, lo opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Otra vez, lo opuesto del amor no es el odio, es la diferencia, ¿no? Entonces,
es muy interesante porque el profeta Sofonías sugiere en el verso 12 del capítulo 1 que Dios podría decir lo mismo. Y voy a leer estas palabras. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Dios no hará ni bien ni hará mal. ¿No? O sea, esa actitud de complacencia frente a las injusticias, frente a las malas acciones, esa indiferencia, ¿no? Cuando el lenguaje del profeta está diciendo que el vino, cuando se asienta demasiado tiempo, se echa a perder, se vuelve espeso y como la miel, ¿no? De igual manera son aquellos que no trabajan por lo que es correcto, por lo que es justo, en lo que dice. Y el verso 13 es mucho más incluso clarificador, dice, por tanto serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas, edificarán casas, mas no la habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Es decir, aunque trabajen para acumular riquezas y posesiones, no podrán disfrutar de esto, ¿no? Es una forma de castigar a aquellos que viven indiferentes ante la realidad de la injusticia. El día del Señor, que es uno de los temas principales del profeta Sofonías, es también algo que nos lleva a repensar cuando hablamos del día del Señor o el día del juicio. Muchos cristianos creen que el día del juicio va a ser un día y entonces se quedan entre el caos y todo la tragedia que va a vivir la humanidad, y entonces Dios se va a hacer presente. Lo cierto es que el libro de Sofonías nos habla del día del Señor como ese tiempo en que Dios va a llamar a aquellos que están llenos de indiferencia y complacencia y determinan que Dios actúa de la misma forma. ¿No? Aquellos porque hay mucha gente y muchos cristianos incluso que piensan que todos los asuntos que tienen que ver con justicia social no son temas espirituales, son temas en los que la iglesia no debe envolverse. Pero justamente la iglesia está aquí para ser los brazos, los pies, la voz de Dios, porque somos la voz profética en este momento. El Nuevo Testamento dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como tal, tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Que va más allá del solo momento cultico, el momento de adorar, que es momento importante porque fortalece nuestra fe, pero también porque nos reaviva en el compromiso de servir. Somos servidores. Y entonces en ese servicio estamos desafiados a no ser indiferentes, sino a tomar acción ante el sufrimiento, la injusticia. No quedarnos en el no hacer, sino invitados a hacer lo que Jesús hizo, por lo menos intentarlo, para que todo ser humano pueda disfrutar del amor de Dios y puedan experimentar que Dios se hace presente en sus vidas de una u otra forma, que no están solos, que no han sido abandonados, que no somos creados por un Dios que nos creó y nos dejó allí y está ya viviendo la vida, sino que es un Dios caminante que está pendiente de todo lo que nos ocurra. Entonces, las palabras de Dios dichas a través de Sofonías indican que Dios no es indiferente, y eso lo podemos ver en el libro nuestro de fe, la Biblia. Es un Dios que está totalmente comprometido con el ser humano, por momentos llamándole la atención, por momentos haciéndole ver su pecado, por momentos disciplinando, castigando y haciéndole ver, pero siempre mostrando su misericordia en los momentos en que el pueblo lo necesita. Y esa fidelidad de Dios y ese actuar de Dios a través de la historia humana. Hablaba con alguien en estos días de que para nosotros, la ciencia, por ejemplo, es un instrumento, es una herramienta de Dios. Dios
sigue actuando, familia preciosa, a través de todo lo que podamos hacer como usar como herramienta para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Y ahí está la bondad de Sofonías en cuanto a que realmente Dios está trabajando activamente para asegurar que hay una relación continua entre Dios y el pueblo de Dios. Y ese es el corazón de este mensaje, particularmente el mensaje de Sofonías. Hay algo importante: el día del Señor trae un futuro en el que todas las cosas son renovadas por el Dios que se preocupa por el bien de todas las cosas y por el bien de todos, no solamente por el bien de 4 o 5. Dios no discrimina, Dios no es prejuicioso, Dios ama a su creación completa. Y quiero leer, y ya terminando un poco, el capítulo 3, versículos 14 al 18, y dice así: Cantad, ciudad de Sión, da voces de alegría, pueblo de Israel, alégrate, Jerusalén, alégrate de todo corazón. El Señor ha retirado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Ya no tendrás que tener temor a mal alguno. ¿Qué es lo que hemos cantado? ¿Qué es lo que hemos cantado, verdad? En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, ni dejes que tus manos queden sin fuerzas. El Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y Él te salvará. El Señor estará contento de ti, con su amor te dará nueva vida, en su alegría cantará como en día de fiesta. Como siempre, hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado a buscar a Dios, a volverse a Dios, pero siempre también hay un mensaje de esperanza, ¿no? De la posibilidad que tenemos y saber recordar que Dios está en medio de nosotros, Dios está cerca a nosotros. Y que es por gracia, es la gracia del Señor la que nos salva cuando lo reconocemos como Dios Salvador de nuestras vidas y cuando nos comprometemos en servirle para que otros puedan también conocer de la gracia del Señor y sean alcanzados y transformados y podamos seguir caminando como una gran familia, sobre todo en estos tiempos en que a veces pareciera ser que el odio gana terreno, que la violencia gana terreno, que estamos divididos como seres humanos, pero la invitación es: vamos, trabajemos juntos y reconozcamos que Dios es bueno y que dependemos de las fuerzas de Dios y que Dios Todopoderoso está en medio. Que nos mueva el amor siempre. Amén. Que no nos mueva Aleluya. el odio, que no nos mueva las diferencias, las ideologías, que siempre tienen que estar en segundo lugar. Vamos a orar. Aleluya. Amado Dios, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Sofonías. Amén. Gracias por el mensaje. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Siempre tú nos necesitas como tus profetas. Siempre son importantes aquellos que tienen un mensaje que dar. Y tú nos has dado un mensaje a cada uno de nosotros, los cristianos, las cristianas de esta época, Dios. Bendice nuestras vidas, bendice a nuestra sociedad, nuestros países, nuestras familias. Gracias, Señor. Tú estás en medio de nosotros. Permítenos recordarlo siempre. Y estás actuando. Y estás siempre creando, haciendo las cosas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, quiero saludar a algunas personas que están aquí. Katy Silva, qué bueno que estés conectada, te veo allí. Claribel Soto, y seguro que estás con Ángel, como Katy seguro que está con la familia. Fabiola Matías desde Lima, Perú, también con la familia, estoy segura. Mario César Mayandía, Rosalía Manríquez, estamos orando por ti, por tu familia, mi querida hermana. Estela Aguilar, José Morales, buenas noches. También Samuel Carhuajolca y Pensa desde Jalisco. Guadalajara, México. Un abrazo fuerte. Un abrazo, para Samuelito. ti, para
tu esposa, para tus niños y para toda la familia. José Morales, Inés Larios Bonilla, Elena Adolfo de Santiago, Mayoría, Yanira Guardado. les saludamos también. La verdad que estamos muy felices de que se conecten, de que tengamos este tiempo, y quiero compartir algunos anuncios importantes para todos nosotros. Sigamos haciendo nuestra parte, sigamos cuidándonos mucho. Siempre digo, menos miedo, más cuidado. Agradecidos a Dios por las nuevas posibilidades y las nuevas esperanzas que nos acompañan en este año. Seguimos orando por las personas afectadas por el virus, que Dios en su amor les cobija, les sane. Estamos orando por salud, por sanidad, por un milagro en la vida de estas personas. Así que seguimos acompañándonos. Este sábado, 6 de la tarde, este sábado, enero 23, a las 6 de la tarde, todos los jóvenes invitados a conectarse. Tenemos servicio de adoración vía Zoom. Así que por favor, si estás interesado, interesada, o quieres que tu chico o tu chica participe, conéctate con nosotros y vamos a alcanzarte el ID de Zoom. Pero la líder, la coordinadora del ministerio, Ashley Granados, estará haciendo llegar también el ID. Te esperamos, recuerda, este sábado 6 de la tarde y el domingo nuestro servicio por Facebook Live. Estamos siendo escuchados por más de 30 países alrededor del mundo, así que agradecemos que nos regales este tiempo y que sigamos acompañándolos. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y Dios nos dé de su paz.